Los trabajos son sacados de los archivos del Tataí Tiraca Batalla Mundo. A través de los años se han ido acumulando ciertos trabajos que hoy los vamos a presentar como medio de educación, como medio de entendimiento a todos aquellos que son religiosos. Un ensala maleco para todos los tataí, tatata, ya y engueyo, y que sambiampungo cutar en todo un día de agüe. Las ensaras son hechas de acuerdo a las necesidades que tiene el gangulero. Hoy vamos a trabajar con Mamá Chola y Sasi Sasi, 7 rayos. Desde tiempo antaño, esta religión ha sido un tabú para muchos religiosos. Hoy en día la podemos encontrar en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Los cubanos han expandido estas artes a muchos países donde ellos han emigrado huyendo de la isla del comunismo. Hoy en día podemos decir que esta religión se mantiene vigente no solo en Cuba, sino también en Estados Unidos, Puerto Rico, España, Venezuela, México y muchos países más. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre las reglas congas del palo monte o palo mayombe, al cual vamos a demostrar hoy. Al trabajar con bambusa, con caña brava, estamos representando a Isasi Sasi 7 rayos. O sea que la caña brava pertenece a Isasi Sasi. Isasi Sasi no es más que 7 rayos. En el sincretismo, Santa Bárbara bendita. Las formas primitivas al cual pueden estar viendo hoy datan de cientos de años atrás, y a pesar de que ha sido un tabú a través de los años, hoy en día lo podemos presentar gracias a la puerta que ha abierto Osvaldo Sesti en Tataí Tairaca Batalla Mundo. Al enseñar todas estas formas primitivas, nos damos cuenta que en realidad el Tata hace diferentes ceremonias en la invocación de Mama Chola o Isasi Sasi 7 rayos, pasando por la vela, ahumando el dilongo, ahumando el plato, para saber qué es lo que debe hacer y qué es lo que está pasando en la ensara que está realizando. Es bueno comprender siempre cómo los ganguleros a través de los años han ido manteniendo estas tradiciones para así llevar un patrón verdadero a aquellos que son nuevos en esta religión y que de un modo o de otro quieren llevar estas artes tal como la dejaron aquellos viejos ganguleros, aquellos creyentes. Para mí es importante que ustedes puedan comprender y entender un poco más lo que es esta cultura. Es cierto que al trabajar con las diferentes deidades en las presentaciones que aparecen, haciendo una enganga de cuero de chivo, que fueron las primeras construidas por los ganguleros, al cual después de muchos años se descontinuó por esta no ser duradera.
Las engangas de cuero de chivo fueron una de las primeras que fueron construidas. Antes fueron construidas en la propia tierra. Ahí ponían palo, ponían clavo, pieza, todo lo que se encontraba, herradura, y tenían tapado ese hoyo que abrían en la tierra para poder tener sus ritos escondidos de aquel mayoral, aquel que los cuidaba, que los estaba chequeando constantemente. Después de muchos tiempos de esclavitud, muchos siglos, muchos años de esclavitud, permitieron a los esclavos celebrar los primeros de cada año, a los que los católicos adoraban, al Santo San Manuel. Esto trajo por consecuencia de que permitieran a los esclavos también hacer sus fiestas. Y lo celebraban a los primeros de cada año, a lo que ellos llamaban muerto mayor. Estas representaciones que hoy podemos ver aquí nos demuestra una vez más que estos trabajos siempre han sido ocultos a la vista de los curiosos, a la vista de los propios creyentes, pasando miel de abeja a mamá chola para pedir en contra del enemigo. De esta manera, el gangulero va implorando a esta deidad para que lo ayude a resolver el problema. Trabajamos con mamá chola y Sasi Sasi Siete Rayos porque esos son los ángeles de la guardia de la persona al cual estamos trabajando. Cuando presentamos una enganga que está hecha con cuero de chivo, al cual la podemos ver atrás, queremos decir que esta religión fue sufriendo diferentes transformaciones. Después se estuvieron haciendo en caparazones de jicotea, al cual jugaba un papel importante Sasi Sasi Siete Rayos, Santa Bárbara Bendita. Después de muchos años, en el proceso religioso, fueron construyendo estas engangas en tronco de árboles, en musitete. Esto también fue descontinuado y por último, o antes, fueron construidas también las engangas de Siete Rayos en candango, cazuelas de barro, que hoy en día también se siguen construyendo y Sasi Sasi Siete Rayos en candango, cazuela de barro, porque ningún Siete Rayos va en caldero de hierro. Después pasó a ser la enganga que conocemos hoy en día de tres patas, el caldero de tres patas, donde también cocinaban en él y los religiosos hacían las engangas donde cocinaban, porque de ese modo decían que no iba a faltar la comida. Antes de eso también fue construido en cazuelas que no tenían patas y hoy en día también podemos encontrar las engangas construidas en esas cazuelas que no tienen patas. Otros dicen que si no tiene pata el caldero o la enganga no camina. Eso está por ver, pues son opiniones de diferentes religiosos. La vida de religioso particularmente puede ser un poco confusa cuando no existe un guía que pudiera en un momento determinado ayudar
al creyente a proseguir por el camino correcto, llevando las leyes o las reglas congas del palo monte o palo mayombe. Las representaciones en los trabajos pueden ser diversas y el modo que tiene el gangulero de trabajar puede variar con los munanzos congos actuales o munanzos congos antiguos que hoy en día se representan en Cuba. Las tradiciones muchas veces han querido ser cambiadas, pero todo está escrito, todo lo que se hace en esta religión, para así llevar un patrón verdadero, en todas estas artes. Mayombe desempeña el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Las modificaciones desde el comienzo de esta religión en Cuba, donde fueron construidas primero en la tierra, después en caparazones de jicotea, después fueron construidas en troncos de árboles, musitete, fueron construidas en candango, cazuela de barro, que hoy en día siguen haciéndolas, sobre todo la enganga de Sasi Sasi, 7 rayos. Después construida en caldero donde se cocinaba, que no tenían patas. Y por último, construida la enganga de 7 rayos Sarabanda o la enganga de Sarabanda en caldero de 3 patas, caldero de hierro de 3 patas. Es igual que cuando se comenzó el rayamiento, lo hacían con pico de zunzundamba, con pico de gallo. Rayaban con encuaco, con palos. Rayaban con machete. También rayaban con concha de mar. Y hoy en día rayan con navaja. O sea, que ha llevado una modificación todas estas artes a través del tiempo. Esto no quiere decir que ahora usted va a rayar a una persona con palo o lo va a rayar con una concha de mar o lo va a rayar con un pico de zunzundamba o con un pico de mayimbe o con un pico de ensusu. Usted no va a poder rayar de esa manera actual. Rayar, ya lo dice, rayar a la persona no quiere decir que la va a torturar, pero las modificaciones son entendidas de acuerdo a los munanzos congos y aquel padrino que quiere sobrepasar o quiere de que comenten de que él, en vez de rayar con una navaja, en belecó o con un puñal o muchas veces con una concha de mar, digan que él está rayando ahora con palo. Que bueno, eso lo hacían los congos en Tambatilanga, el tiempo congo atrás, pero ya eso se descontinuó. Igual que le entregaban a la enganga hace muchos siglos atrás, entregaban un feto que ya haya muerto, que muchas veces
era entregado hasta por la ahijada a la enganga. Eso se mantenía en un tabú y no se daba a conocer, como la modificación de que dicen que en la antigüedad, en años y años atrás, se estuvieron dando sacrificios humanos a estos fundamentos, sobre todo a los fundamentos no cristianos. Pero todo eso se descontinuó hace cientos de años atrás y en base a eso se sacrifican chivos que según los africanos es la sangre más similar a la del ser humano. Fíjense, todo esto hay cosas que no se pueden hablar, pero hay cosas que se pueden hablar, porque esto es parte de la historia de estas manifestaciones, según me han enseñado a mí. Claro que hoy en día las engangas siguen ureando sangre humana, porque cuando rayan en las consagraciones, echan esa sangre arriba de la enganga al cual rayaron a las personas. Debemos aclarar que no se dan sacrificios humanos en esta religión, que dicen y cuentan leyendas e historias que sí, a principio de esta religión hubo ciertos ganguleros que entregaban sacrificios humanos a estas engangas. No vaya ahora a inventar la gente a querer hacer lo que no es. Eso sucedió hace cientos de años atrás. La modificación con el cristianismo llegó para cubrir todas esas faltas que estuvieron a través del tiempo en estas artes. Por eso, muchas personas tienen que tener cuidado donde se meten, porque hay ganguleros que están obsesados y ya quieren sobresalir alante de sus propios ahijados y se ponen a inventar cosas que a lo mejor la han escuchado o que simplemente se le ocurren a ellos, y de esa manera no es como funciona esta religión. El cristianismo tomó parte en esta religión muchas veces para frenar todas las cosas que se estaban haciendo, que a la vista de los cristianos era satánico. Yo le explico todo esto porque esto es que me lo han explicado a mí, mis padrinos, y muchas historias o leyendas que se escuchan en Cuba. Muchos de ustedes no podrán ir a Cuba a escuchar ciertos cuentos o leyendas que existen, pero me tienen a mí para poderlas transmitir y poderse dar cuenta en un momento determinado cómo es que trabaja esta religión en la intimidad de un Munansocón. Venga, chichi. Venga, chichi. Los sacrificios que según estas historias o leyendas en esta religión fueron dados, siempre son negados por los religiosos. De hecho, derechitos dicen carajo, dicen derechos, dicen con tu maña, dicen carajo, dicen cuenda chichi, carajo. Dicen cuenda chichi, carajo.
La vida del religioso puede ser muy complicada y si no sabemos los principios, la forma que tiene el gangulero de transmitir las corrientes al propio trabajo son mantenidas en un tabú para así poder mantener la jerarquía que poseen algunos monazos congo, algunos tatas que no enseñan ni dicen cómo es de que pueden jalar estas corrientes o transmitir el poder del ser vivo a estas ensaras hechas en una mambinga, en un tarro que se ha rellenado para así trabajar directamente al enemigo. Si usted le preguntaran cómo es esta religión, ¿qué pudieran ustedes decir? Bueno, esto es una religión que es invocado la propia naturaleza y también invocado los espíritus, los inquisis de Nganga. El gangulero tapa con un paño blanco para que el enemigo no vea y cuando dé vititi a la ensara que le hicieron, vea que es un trabajo bueno, pero es un engaño que hace el tata para que no sea visto aquel trabajo de malas artes o aquel trabajo que está haciendo en contra de esa persona. El gangulero en su vida como religioso tiene grandes complicaciones, ya que en sí encierra el poder de la propia naturaleza, de los espíritus que atraen de un modo o de otro para hacer convenios o tratados para así mandar a realizar cierto trabajo que el gangulero necesita. La forma de coger sombra o hacerse una limpieza alante de la enganga, como podemos decir, existen muchos tipos de ella y el gangulero trata de llamar a esas corrientes para así poder de un modo o de otro limpiar su encombo, limpiando su encombo de las malas corrientes que han sido producidas por los malos trabajos que ha hecho o trabajo que ha recogido a otras personas para así limpiar el encombo de la muana, de la mujer, del mundele, del hombre o del guatoco del niño. De esa manera, el gangulero tiene que lecar alante de algunos fundamentos o alante del quindembo o la enganga para purificar las corrientes que ha estado perturbando en su cuerpo por medio de los trabajos que ha estado haciendo y sobre todo purificando y entrando a un contacto directo con estas corrientes de la enganga o el quindembo, como otros lo conocen. Lo cierto en todas estas artes es que siempre se mantienen ocultos los trabajos y no dejan que las personas creyentes y los que procesan esta religión puedan aprender de ella nada más que las cosas necesarias, dialecto, cantar, hacer alguna limpiecita,
pero el padrino no le va a enseñar todo esto que está enseñando el Tataí Tiraca Batalla Mundo Osvaldo Sesti, ya que el gangulero mantiene en jerarquía su Munanzo Congo y siempre para hacer cualquier cosa hay necesidad de llamar a ese tata para hacer cualquier tipo de trabajo que no conoce el ahijado y que el tata lo conoce pero no lo explica ni lo enseña del modo que lo estamos haciendo hoy nosotros. Como dice Piango Piango güey, Mutú Wenda en Gongo, caminando por el mundo, piango piango por el mundo. Caminamos a diferentes munanzos Congo para así aprender diferentes formas primitivas que existen siempre que seamos invitados a esos munanzos Congo. Tenemos la oportunidad de aprender, ya que los tatas en Tambatilanga o tiempo Congo, a pesar de que era muy receloso, le gustaba de que vieran de que él sabía lo que estaba haciendo y cómo se comportaba en un momento determinado en sus ceremonias o rituales que él hacía, o rayamientos o consagraciones como son conocidas. Cuando uno lo rayan es que se va a consagrar. No se abaquiña, como dicen la gente, yo me abaquiñé, no, abaquiño es de los bonecos, de los abacuá. Están confundidos para nuevas generaciones de religiosos, ganguleros o mayumberos. Los términos que utilizamos de consagrarnos o rayarnos, no de abaquiñarse, porque abaquiñarse se abaquiñan los obonecos. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Un ensala maleco dice para los tata, tataíta, yayi y engueyo.